Los hermanos pueden tomar asiento. Desde las redes sociales damos la bienvenida a toda la iglesia, somos un cuerpo, ¿no? Unos están viendo en otros países, en Colombia, en México, en otras partes de Argentina, en Córdoba, ¿no? Entonces queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos, es un placer, siempre es un privilegio estar delante del Señor. Fuimos llamados a ser parte de la obra de Cristo y qué privilegio más grande podemos tener nosotros. ¿Qué podemos hacer de importante en ese mundo que se compara a nuestro llamado? No hay nada que se compara. No hay nada que se compara. Cuando nosotros empezamos a pensar que realmente el Señor nos llamó con un llamamiento eterno, que lo que Dios llamó a nosotros tiene que ver con algo mucho más trascendente que nuestra vida en ese mundo, realmente nada en ese mundo se compara. Todo pierde valor. Por eso los escritores bíblicos, nuestros hermanos del pasado, podían morir, podían sufrir, podían vivir muchas veces golpeados, afligidos, pero sabiendo que su vida tenía un sentido mucho más trascendente que el placer de esa vida o las cosas que podamos tener en ese mundo. Nuestros hermanos vivían con esa certeza de la eternidad. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que recuperar en nuestro tiempo, es la conciencia de lo eterno. Vivimos en un tiempo donde la tecnología y el avance de la sociedad ha llevado a la iglesia a tener poca conciencia de la eternidad. Nosotros no vivimos pensando en la venida de Jesucristo, no vivimos pensando que Jesucristo puede venir para nosotros ahora, hoy, que nuestra vida tiene un sentido mucho más allá que nuestra vida en ese mundo. Entonces creo que tenemos que recuperar, como Jonathan Edwards solía orar y pedir a Dios. Yo creo que tiene que convertirse en nuestra oración personal. Él decía: Señor, sella mis ojos con la eternidad. O sea, que nuestros ojos puedan ver más allá de nuestra vida aquí, tienen que ver la eternidad. Yo creo que era la esperanza de Pablo. Por eso el apóstol Pablo podía decir con toda certeza y con toda la autoridad, él decía: para mí el vivir es Cristo y es morir es ganancia. Él tenía la ganancia de su vida, era la muerte. La muerte era para él un deseo, porque él sabía que iba a estar con Cristo. Y eso tiene que ser también nuestra esperanza. Vamos a estar siguiendo con el estudio del libro de los Hechos, capítulo 26. Los que tienen sus Biblias, lo vamos a compartir también en la pantalla. Los hermanos que están en sus casas acompañándonos desde las redes, pueden estar acompañándonos con sus Biblias. Vamos a estar exponiendo las Escrituras, siguiendo el estudio del libro de Hechos, capítulo 26, la defensa de Pablo ante Agripa. Vamos a recordar quién era Agripa, ¿no? Ese rey Agripa era el bisabuelo del Agripa Herodes el Grande. Y Agripa venía de una familia bastante sanguinaria. Para que nosotros podamos acordar ese Herodes el Grande, que era el bisabuelo de ese Agripa aquí, que vamos a ver en el libro de Hechos, fue el que mandó a matarlo a Jesús. Fue el que mandó a matar a los niños cuando Jesús nació. Después, el abuelo, que fue Herodes Antipas, fue el que mandó decapitar a Juan Bautista. Después, el papá fue aquel que mandó, ¿no?, decapitar a Jacobo en la iglesia primitiva. Y ahora vemos el otro Herodes, el Herodes Agripa II. Así que bueno, toda la secuencia de la familia de Herodes es una familia sanguinaria. Pero aquí él está dispuesto a escuchar el mensaje de Pablo. Y es maravilloso, porque Pablo empieza, ahora vamos a leer el versículo 1. Hechos capítulo 26, perdón que acá se me fue la página. Hechos capítulo 26, acá está. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Versículo 2: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.
Y la verdad, Pablo dice que él decía, me siento dichoso. ¿Y qué es lo que Pablo se siente dichoso? Porque Pablo sabía que en ese momento muchas personas de alto rango estaban escuchando su mensaje. Estaba escuchando los generales romanos, los centuriones, funcionarios de alto cargo de la corte, Agripa, Festo, Berenice, toda la corte estaba escuchando a Pablo. Entonces Pablo no estaba dichoso porque simplemente Agripa lo estaba escuchando, sino todas las personas en ese momento estaban teniendo la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo. En la verdad, Pablo no le interesaba defenderse a sí mismo, porque Pablo, como él mismo declaró en los Gálatas, él estaba muerto. Pablo, el interés de él es predicar el Evangelio. Versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. O sea, el rey Agripa ya estaba familiarizado porque toda su familia conoció a Jesús, conoció a Juan Bautista, conoció a los apóstoles. Él estaba familiarizado con lo que estaba pasando. O sea, no tenía necesidad de saber todo, sino que Pablo estaba simplemente tratando de entrar para presentar el mensaje que él le interesaba, que era el mensaje de Cristo. Seguimos. Versículo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conoce todos los judíos. Bueno, Pablo empieza acá a relatar su vida, cómo era su infancia, cómo él creció, cómo fue formado para llegar a ser lo que era. Versículo 5. Los cuales también sabe que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo estaba defendiéndose ante fariseos. Entonces Pablo, de una cierta manera, entendía el enojo y la ira de los fariseos. Pablo entendía, porque él sabía que él vivió lo mismo. Entonces Pablo tenía mucha misericordia. Pablo estaba dispuesto a predicar a todos, a fariseos, a judíos, a gentiles, a reyes. De hecho, acá se cumple, ¿no?, lo que el Señor le había dicho a Pablo cuando Pablo se convierte. ¿Qué dice el Señor? Que es necesario que testifique delante de los gentiles, delante de reyes, de mandatarios. En ese momento se estaba cumpliendo parte de lo que el Señor había dicho que Pablo iba a hacer, que iba a ser su ministerio. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál era la esperanza por la cual la esperanza de Dios a los padres? Era la venida de Jesús, era la venida del Mesías y su reino. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey, soy acusado de los judíos. Pablo estaba siendo acusado en la verdad. Pablo estaba siendo acusado falsamente. Pablo estaba yendo a juicio por la justicia de Dios, por ser justo, por predicar el evangelio de salvación, que es un evangelio de justicia. Así como Jesús fue perseguido y Jesús fue crucificado y no le interesaba en un juicio justo, Pablo de la misma manera estaba siendo enjuiciado. Pero la esperanza era Jesucristo, y por esa misma esperanza Pablo estaba siendo llevado a juicio. Versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, había una gran confusión entre los saduceos y fariseos, como el pastor ya lo ha explicado en el comienzo del libro de Hechos, que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí. Entonces, cuando Pablo hablaba de la resurrección de los muertos, se armaba la podrida entre dos clases, ¿no?, del pueblo, entre los saduceos y fariseos. Pero el Antiguo Testamento hablaba mucho acerca de la resurrección de los muertos, la vida eterna y la muerte eterna. Quiero invitar a que ustedes abran sus Biblias en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2. Gil, ¿lo puedes poner? Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y confusión eterna. Pablo está mostrando, ¿no?, la esperanza que tiene el cristiano en la vida eterna.
Pero había dos grupos que se discutían entre sí, que se peleaban, que se armaba la podrida. Pero el centro del asunto no era eso. El centro de todo era que Pablo era justo, que Pablo predicaba el Evangelio, Pablo llevaba las buenas nuevas a los gentiles, y eso se armaba la podrida con los fariseos. Seguimos con Hechos, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, ahora Pablo comienza a hablar sobre su vida antes de la conversión, su ímpetu y su deseo de exterminar a los cristianos. Y Pablo creía que hacía lo correcto. Él era un fariseo devoto, era una persona intachable, y él creía que perseguir a Jesucristo y perseguir a los cristianos, él hacía lo correcto. Él odiaba a los cristianos. Lo cual también hice en Jerusalén, y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Seguimos? Ocupado de esto, iba yo a Damasco, con poderes y en la comisión de los principales sacerdotes. Ahora Pablo empieza a relatar cómo fue su conversión. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Bueno, aquí Pablo recibe el llamado directamente de Cristo. Cristo encuentra a Pablo en su camino a una equivocación. Pero ahí el Señor lo encuentra. El Señor toca su vida. Pablo encuentra directamente con el Señor. Y ahí Pablo recibe su llamado a ser el predicador de los gentiles. 15. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate que Pablo está relatando todo eso delante de mucha gente, contando su testimonio, cómo fue que Pablo llegó a conocer a Jesucristo, cómo fue que Jesús entró en su vida. Imagínate que Festo, Berenice, ¿no? Todos escuchando el mensaje. 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es muy importante entender eso. Dice aquí Jesucristo, cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, Jesucristo ya le da un propósito. Pablo ya de cara entiende cuál es su propósito. Pablo iba a ser ministro y testigo de lo que has visto y de aquellas cosas en que Jesús le aparecería a él. El ministerio de Pablo fue marcado por la revelación del Espíritu Santo. Vamos a abrir el libro de Hechos 16:6. Libro de Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo era completamente dirigido por el Espíritu Santo. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Dios, el mismo ímpetu que tenía para perseguir a los cristianos, su ímpetu era buscar y conocer a Jesucristo. De manera que el Espíritu Santo lo dirigía en cada parte que él iba. Esa era la marca del ministerio de Pablo. No era simplemente dar un mensaje, era ser dirigido por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Pablo tenía un propósito. Él mismo escribe en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos andar con el Espíritu Santo. Y aquí Pablo está hablando, no a Festo, está hablando a Agripa y a toda la gente que le estaba escuchando, que desde el momento que él se encuentra con Jesucristo, él tiene un encuentro sobrenatural. No fue que Pablo tuvo una inclinación, sino que fue algo totalmente miraculoso, algo sobrenatural. Desde que se encuentra con Jesús, él está diciendo, estuvo dispuesto a obedecer a Jesús en todas las cosas. Y eso es maravilloso, porque Pablo está diciendo a toda la gente que la salvación y haberse encontrado con Jesucristo no es fruto de la voluntad del hombre, sino que es un milagro.
¿Cómo puede ser un asesino, una persona que está completamente odiando a los cristianos, puede en ese momento empezar a predicar el Evangelio y aún ser perseguido por el nombre de Cristo? Pablo está diciendo, lo que pasó en mi vida fue un milagro. Lo que pasó en mi vida fue algo sobrenatural. Entonces la evidencia de que Dios es real es que es un Dios sobrenatural. Es un Dios que obra en el corazón del hombre, que hace lo que el hombre no puede hacer. Pablo está diciendo que la conversión del hombre es algo que no hay forma que nosotros podamos intervenir. Podemos predicar, podemos anunciar, pero la salvación viene solamente por un encuentro verdadero con Jesucristo. Pablo está diciendo, toda la religión que yo viví no basta. Todo lo que yo conocí antes, el conocimiento que tenía, la posición que tenía, no funcionaba. Pero cuando tuve un encuentro con Jesucristo, cuando me encontré con Él, me encontré con la vida. Entonces ahora estoy dispuesto a seguirlo hasta el fin, porque realmente el Dios me tocó de verdad, fui tocado en serio, fui cambiado en serio, y eso vale la pena. Amén. Vamos a seguir con Hechos. Dice, levántate y ponte sobre tus pies. O sea, levanta, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Enfócate. Porque para eso te ha aparecido a ti. Y eso es muy importante que podamos entender, iglesia. Dios no se manifestó a nosotros para que nosotros podamos solamente disfrutar de Él. Dios se manifestó a nosotros para que nosotros hagamos lo que Él nos llamó a hacer. Y eso es el condimento más importante de nuestra vida. Y ahí donde muchas veces nosotros nos estancamos, porque empezamos a vivir para nosotros. Empezamos a vivir nuestra vida para que Dios nos satisfaga a nosotros. Y Dios nos llamó a nosotros a satisfacer a otros a través del mensaje de Cristo. Entonces el Señor fue muy directo con Pablo. Yo te aparecí a ti para poner sobre ministro, para ponerte sobre testigo de las cosas que has visto. O sea, nosotros hemos vivido muchas cosas con el Señor. Todos nosotros acá hemos tenido alguna experiencia con el Señor, pero esa experiencia no tiene que morir en ti, tiene que salir a otros. Y aquí Pablo está hablando su testimonio de lo que Jesús le dijo al momento de su conversión. Pablo, yo te estoy ministrando, yo te estoy tocando, yo te salvé para que vos seas bendición a otros, no para que eso muera en ti. No para que vos seas un erudito más en ese mundo. Yo te salvé para que vos seas luz para los gentiles, para que vos abras los ojos de los ciegos, para que vos le des vida a los muertos. Y ese es el mismo mensaje que el Señor nos confió a nosotros hoy. Y muchas veces nosotros nos estancamos espiritualmente, muchas veces nosotros estamos muriendo espiritualmente porque no estamos compartiendo lo que Dios nos dio. Nos estamos enfermando con tanta información por no estar compartiendo lo que el Señor nos llamó a compartir. Y ese es el desafío del apóstol Pablo. El Señor lo desafía, dice, yo quiero que seas testigo. Vos viste muchas cosas, pero vas a ver aún muchas cosas y yo te voy a guiar y yo te voy a llevar a donde yo quiera para que vos hagas lo que yo te llamé a hacer. Y después enseguida, versículo 17, librándote de tu pueblo, el Señor está diciendo, yo estoy contigo, no te va a pasar absolutamente nada de lo que yo permita que pase. El Señor es soberano. Dios está diciendo, y Pablo está dando testimonio sobre la soberanía de Dios en su ministerio, diciendo, librándote de tu pueblo, de los gentiles, y a quienes ahora te envío. El Señor está diciendo, yo estoy contigo. Lo que quiera que pase va a pasar. Lo que yo no quiera que pase no va a pasar. Nada te va a suceder que no está prediseñado por mí. Nada va a acontecer de lo que yo no hice, de lo que yo no mandé. Entonces Pablo tiene certeza de que fue enviado por Dios y que todo lo que pase va a ser para bien de él. Y aquí Pablo está dando testimonio de eso. Del hecho de estar ahí era fruto de la soberanía de Dios. Era fruto de la obra de Dios para que Pablo pudiera ser de testimonio. Y mientras preparaba y leía, me ponía a pensar ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Si todo lo que Dios permite pasar en nuestra vida tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que su nombre sea predicado. La iglesia ha perdido ese enfoque. No es todo para nosotros. O sea, Dios nos llamó para que podamos, todas las cosas que vivimos, podamos glorificar su nombre predicando a otros. Pablo, todo lo que hacía. Yo empecé a leer el final de las cartas de Pablo y todas las salutaciones de Pablo a la gente. La iglesia que tenían en sus casas.
Las personas que Pablo ganó en la casa de César. De hecho, no me acuerdo si es en Filipenses, y Pablo dice, y la casa de César te saluda. Como que por medio de la prisión en Roma, Pablo predica el Evangelio a toda la gente de la casa de César. O sea, Pablo fue en todo lo que hacía un instrumento de Dios para salvación. Y no es diferente para nosotros hoy, porque eso es lo que nosotros fuimos encomendados, de que toda nuestra vida sea una vida de verdad. No fuimos llamados para ser cristianos dentro de la iglesia. Toda nuestra vida tiene que ser integral. Y desde el acto más mínimo que hacemos hasta el acto más grande, que Cristo fluya en nosotros. No para que yo me sienta feliz y bien porque Cristo fluye en mí, sino para que otros puedan comer, para que otros puedan recibir de Cristo. Porque el deseo del corazón de Dios es la salvación de las almas. Y Pablo lo entendió desde el momento en que Pablo se convirtió, que el deseo del corazón de Dios es salvar al perdido. Y por eso que Dios nos está dando a nosotros como iglesia en este tiempo ese sentir, que ya basta de estar preocupado por nosotros, basta de estar encerrados en nosotros mismos, buscando nuestra gratificación, buscando las cosas que a nosotros nos gratifica, buscando las cosas que a nosotros nos hace sentir bien. Esto ya está en Dios. Dios nos trajo aquí para que podamos hacer su obra. Su propósito tiene que avanzar. Su propósito se tiene que cumplir. Y vos fuiste diseñado para eso. Para que su propósito cumpla, a comenzar en tu familia, en tu barrio, en tu casa, en tu edificio, en tu trabajo, en la facultad. Imagínate si nosotros podemos, como Pablo, todo lugar que vamos, todo lo que hagamos, podamos empaparnos de Cristo, empapar a la gente de Cristo. No nos va a alcanzar ese lugar para recibir a la gente. Pero si la gente no viene porque nosotros no lo estamos haciendo, porque estamos conformándonos con una vida mediocre, con una vida simplemente para nosotros. Pero Dios nos llamó a eso, a predicar. Dios nos llamó a ganar. Como el pastor Gustavo siempre dice, nosotros no sabemos cuál es el último día. Yo no sé si voy a tener más años para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Lo tenemos que hacer ahora. Y por eso en el versículo anterior Jesús le dice a Pablo, levántate, levántate. Y es lo mismo que Dios está diciendo para nosotros hoy, iglesia, levantémonos del sueño. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia se adormece? Porque la iglesia no gana almas. ¿Te diste cuenta cuando una alma se salva y entra a la iglesia todo se revigora? Es como que la fe del nuevo desafía la tibieza de los viejos. Y por eso la iglesia muere, porque la iglesia no gana. Entonces entramos en un círculo vicioso. Entramos en un círculo vicioso de entretenimiento religioso y cristiano. Y pasamos a ser enemigos de Jesucristo. Pasamos a ser enemigos de la cruz. Porque no estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Ahora solamente pongamos en contacto con la realidad. Empezamos a predicar el Evangelio. Empezamos a dar a conocer a Cristo y todo cambia. Todo cambia. Viste que vos vas a un estanque y el agua está podrida, porque el agua está parada. Pero cuando vos empezás a echar agua nueva, empezás a mover las aguas empiezan a oxigenarse y todo empieza a cobrar vida. Bueno, ese oxígeno que necesitamos es la predicación del Evangelio. Eso nosotros necesitamos, predicar el Evangelio, predicar y no temer. Versículo 18, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, indirectamente, al contar su testimonio, Pablo está predicando cuál es el objetivo de la salvación de Cristo: abrir los ojos de los ciegos, conversión de las tinieblas a la luz. Antes, el 18, para que reciban por fe el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está diciendo que Dios le llamó a predicar para que la gente reciba esos beneficios que nosotros los recibimos hoy. Y nosotros tenemos que predicar para que la gente de nuestro contexto reciba eso: perdón de pecados, que sus ojos se abran, que sean sanadas por Dios, que salgan de las tinieblas a la luz. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, ¿cómo la gente se va a salvar? 19.
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo fue diligente, rápido, entendió el mensaje, entendió el propósito y avanzó. Versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo es maravilloso, como Pablo predica el Evangelio y repredica y repredica. El testimonio de él, lo que él hacía, lo que Dios le mandó a hacer, es una constante prédica. Pablo está saturando el auditorio con la predicación del Evangelio. Porque para eso Jesús vino para salvar, para sanar, para liberar. Y Pablo está diciendo todo al auditorio que lo escuchaba: si ustedes se arrepienten y creen en el Evangelio, ustedes van a ser sanados, van a ser liberados, sus ojos van a ser abiertos, van a tener vida nueva. Versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Bueno, Pablo está diciendo, ¿no? Por causa de ese mensaje que salva, por causa de ese mensaje de justificación solamente en Jesucristo es que estoy siendo perseguido. 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, Dios guarda a los suyos. Dios es soberano y conduce la historia. No va a pasar nada que Dios no dijo que pase. Nada puede frustrar los planes de Dios. Si hay algo que me maravilla en el carácter de Dios es su soberanía. Lo que Dios dijo se cumple. Lo que Dios determinó se hará. Nadie puede doblegar la mano de Dios. Nadie puede decir: Dios, ¿por qué hiciste tal y tal cosa? Pablo diciendo, y habiendo obtenido auxilio de Dios, Pablo está diciendo, como Dios está conmigo, como el Señor me envió, como Él es aquel que me comisionó para la obra, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños, a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que debería suceder. Jesús es la culminación de la ley y los profetas. Y por ende todo lo que Pablo le predicaba estaba en la ley y en los profetas. Pero no le perseguían a Pablo por la ley y los profetas, perseguían a Pablo porque Pablo era justo. De la misma manera que perseguían a Jesús, que persiguieron a Juan Bautista, que mataron a los profetas porque eran justos. Entonces Pablo está sufriendo exactamente lo mismo que sufrió su maestro. Persecución por causa de la justicia. 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Como Cristo padeció, Él fue el primero. Él fue el autor y consumador de todas las cosas, de la fe, pero también de nuestra resurrección. Él fue el primogénito de entre los muertos. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Seguimos? Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Pablo está diciendo que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo fue algo notorio a toda Palestina. Entonces, él sabía que eso es verdad. Ahora, versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo está diciendo, si vos crees en los profetas, también tenés que creer en Jesucristo. Y aquí Pablo pone a Festo contra la pared. Porque si Festo dice que cree en los profetas, si realmente cree, tiene que creer en Jesucristo, porque la ley y los profetas desembocan en Cristo. Pero si Festo dice que no cree en los profetas, se arma un bardo con los judíos. Entonces acá Pablo lo pone en la pared. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero Pablo era su deseo. Pablo dice: por mucho o por poco, quisiera que vos y todo el auditorio se conviertan al cristianismo. Ese es el deseo de Pablo. Esa era la voluntad de Pablo. Y Pablo no tuvo ningún problema en decirlo. Versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho
no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tal cuales soy, excepto esas cadenas. Pablo está diciendo, me encantaría, por eso estoy aquí, por eso sufro esas cadenas, por eso sufro la violencia de los fariseos, por eso sufro todo lo que sufro, porque mi deseo es que todos se conviertan y que todos lleguen al conocimiento del Evangelio. 30. Cuando había dicho esas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho ese hombre. 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía ese hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bueno, se dan cuenta que Pablo no tiene ningún cargo no digno de muerte, pero todo eso estaba diseñado por Dios para que el mensaje de Cristo llegara a donde jamás la iglesia pensó que iba a llegar. Pablo estaba cumpliendo la misión, Pablo estaba cumpliendo el propósito, que era llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y me gustaría, a modo de conclusión, pensar que después de ese acontecimiento que Pablo le predica al rey Agripa, Pablo es enviado a Roma y Pablo queda en prisión. Y durante el viaje, el navío naufraga, se rompe el navío, Pablo va a parar en una isla, predica a mucha gente se convierte, Pablo llega a Roma, Pablo le predica el Evangelio a Roma, predica a toda la casa de César. Y lo que me gustaría destacar de todo eso es que no hay desperdicio para la vida de cristiano. Eso es lo que me gustaría que podamos sacar de lo que estamos estudiando en el libro de Hechos, en ese capítulo 26. Pablo nos está enseñando por medio de ese texto que no hay desperdicio en tu vida. O sea, tu vida, desde que vos te levantás a la mañana hasta que te acostás a la noche, está marcada por un propósito, está marcada por cosas que Dios quiere hacer con vos, para que tu vecino, para que la gente que te rodeas se convierta. O sea, todo un libro de Hechos está marcando eso. Hechos es el libro del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo está mostrando el deseo del corazón de Dios, que es la salvación de los hombres. Y cuando Pablo está en prisión, Pablo se escribe 4 cartas. Y me gustaría resumir un poco las 4 cartas que Pablo escribe en la prisión. Cuando Pablo está... por la voluntad de Dios. Nuestra vida tiene que ser marcada por el propósito de Dios. Cuando Pablo terminó su vida, él dijo, terminé la carrera, completé la fe. El día que termines tu vida en ese mundo, ¿qué vas a decir? Podría haber hecho muchas cosas y no lo hice porque perdí tiempo. Uno de los mayores temores de mi vida es llegar a ser grande, mirar atrás y darme cuenta que toda mi vida no valió la pena. Entonces, querida iglesia, no hay desperdicio, porque en Dios nunca hay desperdicio. Lo que vos estás enfrentando hoy, que a vos te gustaría cambiar, es lo necesario para que vos de ahí donde estés prediques el Evangelio. Muchas veces nos gustaría estar en otro lugar, haciendo otra cosa, porque a nosotros nos gustaría. Pero Dios te puso ahora a donde vos estás ahora, y aunque no te gusta, y aunque es incómodo, aunque muchas veces no ves sentido,
Porque hay cosas preparadas, hay personas preparadas para que vos le prediques. Muchas veces desperdicias tu vida porque estás pensando en lo próximo que vas a hacer mañana y te olvidas que tienes cosas que hacer hoy y no lo estás haciendo. Y de hecho yo cometí mucho ese error, pensando en lo que Dios quería usarme mañana y no estaba entendiendo que tengo hoy con un montón de personas que pasan a mi alrededor y no me estaban dando cuenta. Muchas veces hacemos algo para Dios y Dios se glorifica, pero ¿hace cuánto tiempo eso está esperando? ¿Cuánto tiempo esto está postergado? ¿Viste cuando hablamos, no, le prediqué el Evangelio a una persona y la persona aceptó el Evangelio? Eso podría haber pasado mucho antes. ¿Viste? Eso está, hace rato eso está esperando. Pero nosotros no podemos más desperdiciar oportunidades. Desde que Pablo se convirtió, Pablo entendió que su vida no podía ser desperdiciada. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Y para nosotros el vivir es Cristo, iglesia. No existe una vida a medias. O Dios es el 100% de nuestra vida, o Dios no es nada. Quizás te contentás con una vida mediocre, quizás te contentás en ser una buena persona. Dios no te llamó a ser una buena persona. Dios te llamó a ser un cristiano, y un cristiano es alguien transformado para transformar. Eso es el mensaje del capítulo 26. No desperdiciar nuestra vida. Dios te va a poner delante de personas. Dios ya te está poniendo delante de personas, pero no lo estás viendo. Porque quizás estás o estamos demasiado centrados en lo que queremos hacer mañana, en lo que me gustaría tener, o lo que me gustaría hacer. Y estás perdiendo, personas están pasando por el lado tuyo y vos no estás viendo. No desperdiciemos más nuestra vida. No desperdiciemos más nuestro tiempo. El Señor nos llamó a vivir al 100%. El Señor nos llamó a vivir al 100%. Y me gustaría dejar ese llamado para nosotros, de salir de la indecisión. Salir de la indecisión. ¿Viste? Dejar eso, bueno, yo vivo más o menos. No es esa la vida que Dios nos llamó. Dios nos llamó a desafiar el mundo. ¿Sabe por qué no somos perseguidos, iglesia? Pero no hacemos nada. Eso es. Por eso, porque la gente está cómoda con nosotros. La gente está contenta con nuestro testimonio. Pero solamente nuestro testimonio no salva a nadie. El testimonio tiene que ir acompañado con la predicación del Evangelio. Y para eso Dios te levantó en ese tiempo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Hoy, sea lo que sea que hagas, mañana, en la facu, predicar. Y me gustaría darte algunas opciones o algunos ejemplos prácticos. Vos decís, me cuesta hablar, pero hay un montón de maneras que podés hablar o predicar. Por las redes, un mensaje de WhatsApp, un libro, una Biblia, un devocional regalado a alguien, un mensaje de aliento a alguien, un servicio a alguien en tu casa, en tu barrio, en tu edificio. Yo me acuerdo cuando era soltero, que vivía ahí, donde vive Javi, y me peleaba con Victoria, y discutía con Victoria, porque Victoria se enojaba porque yo no limpiaba el patio, ¿viste? Y un día realmente me cayó la ficha y dice, realmente es tonto eso, ¿viste? Y empecé a limpiar el patio a ella. Y con esto de limpiar el patio a ella, a la mañana me levantaba, limpiaba el patio, barría las hojas, una pavada, me tomaba 10 minutos. Ella veía que yo estaba limpiando y empecé a tomar mate con Victoria y de tomar mate con ella, orar por ella y hablar a ella y predicar a Victoria. Todavía Victoria no se convirtió, pero Dios lo puede hacer. Pero a través de todo eso, un día dejé una Biblia a las chicas que viven enfrente a lo de Victoria, y para sorpresa que a través de Lucho, esas chicas empezaron a leer la Biblia y empezaron a participar del culto. Imagínate cómo todo está conectado. Pero ¿qué cambió? Cambió nuestra mentalidad. Mi mentalidad tuvo que cambiar. ¿Qué cuesta muchas veces servir al otro? Para que eso sea una puerta para que vos le puedas hablar al otro. A veces va a ser difícil que llegues y prediques a alguien directamente, pero tu servicio va a despertar en el otro el deseo de compartir con vos. Y todo pasa a ser una puerta para que el Evangelio sea predicado. Compartir un café con alguien. Hacer una llamada telefónica. Che, mira,
estoy para lo que necesites. Che, necesitas algo. Todo pasa a ser una oportunidad. Iglesia, usemos las oportunidades. Usemos todo lo que tenemos a mano. Dios no va a pedir lo que vos podías hacer en el mañana. Dios va a pedir cuenta de lo que vos tenés en la mano y no lo estás haciendo. Tenés mucho, pero tenés que usarlo. Y Pablo está diciendo a grandes, a pequeños, a reyes, a gentiles, a judíos, yo prediqué a todo. Yo prediqué a todo. Iglesia, llenemos del Evangelio. Llenemos del Evangelio Martínez. Llenemos del Evangelio nuestra empresa. Llenemos del Evangelio nuestros clientes. Saturemos del Evangelio las personas. Y para terminar, y porque pienso muchas de las cosas que me pasaron antes y como que me despierta, ¿no? Cuando yo era adolescente, yo estaba en la secundaria. Yo tenía muchos amigos y yo sentaba siempre adelante. Yo llevaba la Biblia en el colegio. Estaba encendido por Dios y llevaba la Biblia al colegio. Y yo predicaba y predicaba y predicaba. Y yo no me di cuenta. Durante todo un año estuve predicando a mis compañeros. Y uno de ellos se convirtió. Uno de ellos se casó con una chica cristiana, se convirtió y empezó a servir al Señor. Un chico que iba conmigo todos los días al colegio. Yo le iba predicando el Evangelio. Y él estaba harto ya de escucharme. Entonces él, cuando él me veía que yo estaba atrás, corría para que yo no le alcanzara. Y yo corría para alcanzarlo. Él se llamaba Marinaldo, era un tipo de ese tamaño así, era un armario. Luchaba de capoeira, se peleaba con medio mundo, se peleaba con los policías. Yo no estaba ahí, yo le predicaba. Cuando él veía que yo estaba más adelante, él iba lento, y yo miraba atrás, lo veía que él venía y le esperaba. Y él decía, oh, rey, ese muchacho. Yo terminé la secundaria y él también. Pasó un año, yo tuve teníamos un amigo en común que era su profesor de karate. Imagínate, luchaba karate. Era un armario, luchaba capoeira y karate. Bueno, me dijo, Reyes, ¿te acordás a Marinaldo? Sí, me acuerdo. ¿Sabe que Marinaldo se convirtió? ¿En serio se convirtió? Sí, está yendo a tal iglesia. Y un día, en el centro de la ciudad, encuentro, ¿quién? Marinaldo. Oh, Reyes, y se mataba de risa y decía, ¿te acordás? Y ahí él me contó, yo corría de vos, porque todos los días me hablaba de Dios, Cuando yo te veía atrás, corría, cuando yo te veía adelante, yo paraba, pero no había caso. Pero ¿sabe que me convertí? Porque vi que lo que predicabas era verdad, y yo me convertí. Y después se casó y hoy es policía, tiene una linda familia, construyó su casa, Dios restauró su vida. Entonces, iglesia, y en ese momento yo era adolescente, no tenía la mitad de lo que tengo hoy en conocimiento y experiencia. Lo cuento eso simplemente para alentar, iglesia, que tenemos mucho para dar. Tenemos mucho. Tenemos oportunidades todos los días. No tengas vergüenza de insistir. Hoy puede ser el último día de la persona que vos estás hablando. No pienses, pero sé que se va a molestar. No importa que se molesten. Hoy se molesta contigo, pero mañana te va a decir gracias. Gracias porque a través tuyo me convertí. Así que iglesia, llenemos a Cristo el medio que Dios nos puso. Es acá el lugar. Es la casa de pan. Acá es la casa de pan. La casa de pan es el lugar que Dios te puso. Es tu trabajo, es tu casa, es tu iglesia, es tu facultad, es tu barrio. Esa es la casa de pan. Es ahí donde Dios quiere que el pan de Él te alimente a vos y participes a otros. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor.